trabajo a realizar o clase de trabajo. Las operaciones que se pueden hacer o que se hacen en estos pasos tecnológicos, en esos trabajos son dos: desbaste y afinado, no hay más. Y hay trabajos, hay operaciones que se hacen en esas máquinas que no llevan afinado, solo es una sola velocidad de corte. Esos son los casos de, del, del taladrado, ¿verdad? El ranurado también. Y asimismo el roscado. Más sin embargo, lo que les estoy diciendo ahorita, en el control numérico, sí tienen afinado. ¿Por qué? Porque como yo puedo controlar con exactitud el avance que tiene esa herramienta, entonces yo puedo decir, oye, le voy a dejar una décima para darle una pasada final y que eso me quede mejor acabado, con un acabado superficial, ¿verdad? Que tenga menos rugosidad. En el control numérico sí lo puedo hacer. Puedo controlar hasta el taladrado. Porque cuando tú estás taladrando en el torno, la misma viruta que va saliendo, ¿verdad? Que sale como una espiral, raya, va rayando la superficie que está dejando atrás, ¿no? Entonces tú puedes decir, no, lo que yo voy a hacer ahí es que entro 2 milímetros y salgo. Entro 3 milímetros y vuelvo a sacar la broca. Entro y salgo, así hasta que lo termino. Y esa perforación que estoy haciendo, esas paredes van a quedar sin ningún tipo de rayadura. No me la va a rayar. ¿Por qué? Bueno, esa perforación ahí voy a meter un pasador, pues. Y no quiero que se vaya a trabar. Eso son decisiones del programador y, por supuesto, del diseñador. Que yo pueda programar con exactitud la entrada y la salida de la broca. Con exactitud. Pa, 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 y tú la ves como entra y sale. Dice, profesor, pero se va a tardar más. Le digo, mira, si tú te llegas a dar cuenta a la vista que eso está entrando y saliendo, pero tú estás rayando ese Superman. Ahí es tan rápido que tú ni cuenta te das, no lo ves. Lo único que sabes que lo está haciendo por un ruido que hace la máquina y porque tú ves en el controlador de posición digital que el bicho entra en Z, vuelve a salir, entra en Z, vuelve a salir, entra en Z, tú ves, más menos, más menos, más menos, lo vas viendo que se mueve ese numerito. Pero ese numerito se mueve tan rápido que tendrías que tú saber qué fue lo que hiciste para darte cuenta de que se está moviendo. O sea que el tiempo de maquinado en un control numérico, de verdad que, bueno, solo cuando le das la suma de las piezas, la gente dice, oye, es que se me tardé 10 minutos. Es verdad, te tardaste 10 minutos en hacer una pieza que en un convencional te tarda 2 o 3 horas, o 1 hora y media, o 1 hora. Y en el control numérico, 10 minutos. Te estoy hablando 10 minutos, una pieza con bastante superficie. Pero una pieza como la que tienen ustedes ahí de muestra, esos son 3 minutos de trabajo. Cuidado si no me da. Porque si lo meto a full mecha y a flex, en 2 minutos empiezan a salir, a escupir piezas. En uno, ¡pum! Se acabó. Esa pieza que
está ahí, que tienen ustedes como muestra, yo hice ustedes lo van a ver, lo van a hacer como prueba en un programa y lo van a ver en la computadora. Y cuando lo pongan si lo ponen al 100% de la velocidad en la computadora, ustedes no lo ven. No ven ni el cambio de la herramienta, ni la pasada, no ven nada. Hacen así, ya, listo. Mi profesor se tardó 15 segundos. 15 segundos. Y así pasa en la máquina, así pasa en la máquina. Se tarda 15 segundos hacer, sí, 15 segundos. Al 100% de la velocidad de corte, al 100% de la profundidad y al 100%. O sea, tienes piecitas como esa en 15 segundos. Por eso es que o programas bien desde ahorita, o cuando llegues allá, empiezan a haber catástrofes en el movimiento de la herramienta, con las piezas y la vaina y la verga no sirve. Entonces, bueno, vamos a revisar esas velocidades de corte, la que nos ocupa. Tenemos el plano en la mano y la tabla, ¿no? Por supuesto. Decimos que la velocidad, el primer paso que teníamos era el refrentado. El refrentado lo podemos tomar que es una operación, es un trabajo de tornear. Un trabajo de tornear. Y nos indica que el trabajo de tornear está dado que la velocidad de corte para el material que se tiene a trabajar está dado que en el desbaste es 28 y para el afinado es 40. 28 metros por minuto y 40 metros por minuto. Les recomiendo desde ahorita, no elimine las unidades de medida, no las elimine, porque cuando eliminan las unidades de medida, muy seguramente los resultados que le empiezan a dar son valores que no son perceptibles, que no son, oye, son ilógicos. Son los casos que muy seguramente a Ricardo, que me estaba diciendo que se tardaban unos tiempos no sé qué, es porque la unidad que estaban utilizando no era, no eran concordantes. Ustedes ven que por eso es que en matemática y en física, básicamente en física, pues, y en química, cuando estamos utilizando las ecuaciones, no podemos eliminar la unidad, porque tenemos que hacer las transformaciones antes de poder suplantar los datos en una ecuación, para que yo pueda trabajar. Creo que el colega decía, no puedes trabajar con peras y manzanas. Ahorita no nos las podemos comer porque no hay. Entonces, no las elimine. Está dada la velocidad de corte en metros por minuto. El avance está en milímetros por revolución. Las RPM están en revoluciones por minuto. Entonces, muy seguramente, cuando ustedes tengan que hacer las transformaciones en las ecuaciones, es donde vienen esos resultados erróneos. Que tienen una velocidad de corte en metros, ¿verdad? Y tienen una distancia en milímetros, y ustedes dejaron esa vaina así. Y quieren eliminar metros con milímetros. Eso no existe. Sí, estamos conscientes de lo que dije. Sí, Ok, entonces tienen que revisar las unidades. Por eso es que los tiempos de maquinado dan en valores, pero, no sé,
le da 0,1 por 10 a la menos 3. No, pana, ¿qué te pasa? En un convencional y con herramientas de hacerlo rápido. Tú pestañeas y te tardas más tiempo de lo que pasó la herramienta por encima de la pieza. O sea, son ilógicos los números que les dan. Entonces, la velocidad de corte está dada en metros por minuto. Y vamos llenando esa tablita que dice parámetros de corte. Cada uno de los pasos que nos dieron, ¿verdad? Si nos dio 8 pasos, 9 pasos, 11 pasos, 15 pasos, vamos llenando la tabla. Con esa tabla vamos seleccionando, vuelvo a repetir, seleccionando esa velocidad de corte. Y en el ejercicio que tenemos a la mano, ese ejercicio, no sé qué coño lo dice ahora. Ah, sí, aquí está. El ejercicio que tiene a la mano, al final nos dio que eran 9 pasos. O sea, esos 9 pasos, cada uno de ellos, vamos llenando la tabla. ¿De dónde sacamos esos valores? De las tablas referenciales. Y nos indica que el primero, la primera columna, la velocidad de corte para un refrentado es 28 metros por minuto, ¿verdad? Para el desbaste y para el afinado 40 metros por minuto. En la segunda columna nos dice que tenemos que hacer un taladrado. Buscamos en la tabla cuánto es la velocidad de corte para un taladrado en un material de esa calidad, que es de 40 a 50 milímetros, kilogramos por sobre milímetro cuadrado, que es la resistencia a la rotura, y nos dice que son 24. Después, en la tercera columna, tenemos un trabajo que se llama cilindrado exterior. Es tomado también como un torneado o tornear. Ah, bueno, afortunadamente tiene los mismos valores, que es 28 metros por minuto para el desbaste y 40 metros por minuto para el afinado. Luego de eso, en la quinta columna aparece un ranurado. En los datos iniciales, en el plano, que se dieron en el plano, que están en la hoja del plano, le indica que la velocidad de corte para el ranurado es 1/3 de la velocidad de corte del torneado. Ah, qué bueno, ya. Pero ya sabemos también que en un convencional no tenemos la oportunidad de controlar ese avance. Podemos controlar las revoluciones, pero el avance, como es manual, es muy difícil. Yo te diga, no, avanza 1/10. Bueno, tú tienes un horno en la mano, tienes una perilla en la mano. A lo mejor algunos sí tiene la oportunidad de darle 1/10, pero otros le da 1/10 o 2. Y también está bien. O sea, no hay cómo controlarlo de manera eficiente. Entonces tenemos una sola velocidad de corte. Y como digo, 1/3 de la velocidad de corte del tornear. Pero te das cuenta que la velocidad de corte del tornear tienes dos. Una para el desbaste y una para el afinado. ¿Cuál utilizo? Y usted me dirá, profesor, ¿yo le puedo dar 1/3 del afinado? Sí. ¿Y puedo dar 1/3 del de desbaste? Sí. ¿Cuál es la mejor? La que tú quieras. La que tú controles. Ahora, evidentemente, cuando estamos en un convencional, tienen otros factores que tomar en consideración. Si tienes el operador es bueno, si el operador es nuevo, si el operador es malo, si eres tú o si es otro.
Eso significa que hay otros factores que tienes que tomar en consideración para decidir cuál es la velocidad de corte. Yo les recomiendo, ¿verdad?, que en ese caso ustedes tomen un promedio entre la velocidad de corte del desbaste y la velocidad de corte del afinado. Cuando eso es así, el margen de error se te reduce, porque no estás tomando la menor, que en muchos casos se utiliza, o sea, que en vez de que le diera 12, le da 10. ¿Qué significa eso? Bueno, que las RPM son más bajitas. ¿Está bien? Sí. Mira, y si la pongo en 12, bueno, te va a dar un poquito más alto. Pero también está bien, sí, también está bien. No pasa nada. Entonces, yo les recomiendo que tomen un promedio de esa velocidad, de la velocidad entre el afinado y la velocidad del desbaste. Y es por eso que me daba 36. Le puse para ranurar 12. Ya. Porque no lo dividí entre 2. Pues. Tomé un valor entre 28 y 40. ¿Pude haber tomado 30? Sí. ¿Pude haber tomado 32? Sí. ¿Pude haber tomado 33? Sí. Entonces me dicen, profesor, ¿y por qué tomó 36? Le digo, bueno, avispado. Te voy a decir por qué. Porque es un número par. Porque la diferencia entre 11 y 10 es nada. Cuando yo lo divida entre el diámetro y el pi. Pi es 3.1416, es un número que tiene demasiados decimales. Entonces, como yo busco que las RPM me estén dando en números enteros, por eso es que tomé 12, para que me diera 12. Pero puedo tomar 11, puedes tomar el que tú quieras, entre 28 y 40. Pero eso fue todo lo que hice. No es que vayan a pensar que ese es, no. Lo hice porque me gustó. Entonces, ese es el caso de la quinta columna, que es el ranurado. Y por eso doy todas estas explicaciones. Porque ustedes tienen la facultad, la potestad de tomar el valor que ustedes consideren más adecuado, que esté entre los valores del torneado, que está entre 28 y 40. Seguimos. La primera columna, el tema de los RPM. Vamos a ir por partes. Las RPM, si tienen papel y lápiz a la mano y su calculadora, ¿de dónde salen esas RPM? Las RPM salen que en la tabla referencial hay unas ecuaciones. Esas ecuaciones son, dice, por ahí dicen todavía fórmula para el trabajo del torneado. Ya en el año 1960 todavía decían fórmula y la estuve manejando en mi caso particular durante un montón de años. Ahora sabemos que eso no son fórmulas, que fórmulas solo la utilizan son los químicos. Los químicos, la gente que trabaja química, biología, ellos son los que utilizan fórmulas. Nosotros, los ingenieros y los matemáticos, utilizamos ecuaciones. Esa ecuación nos dice que la velocidad de corte tiene un valor igual a pi por diámetro, ¿verdad? Por las RPM dividido entre 1000. Y eso es lo que da en metros por minuto. Ya sabemos
que la velocidad, si despejamos de esa ecuación de velocidad de corte, despejamos RPM. ¿Por qué? Porque la velocidad de corte ya la tengo como dato. Ese dato lo extraje o lo tomé de una tabla referencial. Bueno, pi es un valor exacto, o sea, un dato también que tengo. Y 1000 es un factor de conversión, para que sepan. O sea, el 1000 está puesto ahí porque es un factor de conversión para que me den metros por minuto. Porque el diámetro de la pieza, por las distancias o las dimensiones en el plano, están dadas en milímetros. Y como yo lo quiero pasar a metros, entonces lo divido entre 1000. Otros me dirán, oye, profesor, pero si yo le quito ese 1000 y lo pongo en milímetros, ¿verdad? También sirve, claro, porque es una velocidad, tiene una unidad de distancia entre una unidad de tiempo. Te va a dar en milímetros sobre minuto. Lo único es que el número que te está dando es tan grande que ya se te distorsiona un poco el valor, porque cuando vayas a la máquina te vas a dar cuenta que en las máquinas, las RPM, ¿verdad? Tienes dadas 100, 200, 32, 35, 40, 1200. Si tú esas RPM o esa velocidad de corte la tienes en milímetros por minuto, ya tú no tienes ahí, ¿verdad? 28. ¿Tendrías cuánto? 28 mil milímetros sobre minuto. Es por eso que se utiliza el factor de conversión y pasarlo a metros sobre minuto, para que el valor final sea más pequeño, pues, sea manejable, pues, mucho más cómodo. Es por eso. El que me vaya a preguntar de dónde salió ese 1000 y si yo se lo puedo quitar. Sí se lo puedes quitar. Pero te va a dar un valor que es tan grande que cuando después vayas a la máquina tienes que volver a reconvertirlo para hacerlo más manejable para todo. Espero que haya quedado claro esa explicación. Entonces, Sí. despejo, despejo ese valor de RPM. Espero que tengan esa ecuación a la mano. Cuando la despejo, me dice que RPM es igual a la velocidad de corte por 1000 dividido entre pi por el diámetro de la pieza. Cuando yo estoy utilizando el 1000 en esa ecuación, estoy transformando los metros otra vez a milímetros. ¿Para qué? Para que ese milímetro, con el milímetro que le estoy colocando del diámetro de la pieza, se puedan suprimir, se puedan eliminar. Y el pi, como es una revolución, me queda en revolución por minuto. ¿Se entiende? Sí. Escríbanlo. Profe, ¿puede repetirlo repetirlo, por favor? Claro. Si he dicho que tienen que tener papel y lápiz sí, a la mano. Sí. Esta es la última, lo que dijo de último, por favor. Escriban que RPM es igual a la velocidad de corte por 1000 dividido entre pi por el diámetro de la pieza. Como la velocidad de corte está dada en metros sobre minuto, ¿sí? En metros sobre minuto,
Al multiplicar por 1000, yo estoy transformando, pues lo estoy transformando entre 1000, entre 1. Así se pone para hacer las transformaciones de unidades. Estoy transformando la unidad de metros, la estoy transformando a milímetros. Porque abajo de la ecuación me queda pi. ¿Qué es pi? Pi es un valor que es igual a un RPM, a una revolución. ¿No es así? ¿A qué equivale pi? A una vuelta que da una circunferencia. Correcto, sí. Ah, ok, eso está en una revolución, está en REV, revolución. Entonces, abajo tengo una ecuación que está en revolución por milímetro. Y arriba la ecuación, la unidad que tengo es milímetro sobre minuto. ¿En qué te queda entonces, en definitiva, el valor de RPM? En RPM, en revolución por minuto. Eso es lo que estoy haciendo, es solamente un cambio de unidades. Si lo están escribiendo, se dan cuenta como, RPM igual a velocidad de corte por 1000, dividido entre pi por el diámetro. Coño, la unidad de arriba está en metros sobre minuto. Al multiplicar eso por 1000, estoy transformando los metros, lo estoy transformando en milímetros. Y abajo tengo la unidad puesta en revolución, REV, revolución, ustedes lo quieren poner, por milímetro. Cuando yo hago la sustitución y la eliminatoria de las cosas, el valor que me da es un valor de revolución por minuto. Es por eso que da RPM, y por eso yo le pongo N. N es igual a igual a tantas RPM. Entonces, si hacemos esa sustitución, ahora sí, de forma matemática, antes lo hice de forma física, ahora lo hago de forma matemática. Hago lo primero. Sustituyo el primer valor para el desbaste, o sea, las RPM para el desbaste. Las RPM para el desbaste son igual a 28 por 1000 dividido entre pi. ¿Por qué distancia? Me voy al plano. ¿Qué distancia recorre la herramienta, o quiere que recorra la herramienta, cuando voy a hacer el refrentado? Les pregunto, ¿qué distancia recorre? Para el refrentado recorre la mitad del diámetro, el radio. Recorre el radio, porque voy a refrentar. Entonces estoy trabajando en S14. S14 me doy cuenta que tiene un diámetro de 22. Pero como sé que la herramienta va a recorrer solo el radio, ¿verdad? Hasta la mitad, porque como está dando vueltas, pues, eso significa que la distancia es 11, que es el radio. Entonces, díganme ustedes cuáles son los RPM que da 28 por 1000 dividido entre pi por 11. ¿Qué valor da? Bueno, me voy a quedar aquí todo el día esperando. Epa, se acostaron a dormir, se fueron para su casa. Estoy hablando solo. A mí me dio 810. Ya va. A mí 810,24. Sí, igual 810. Bueno. ¿Seguro? Pues, ¿los dos? ¿Sí?
Ya va, esto está malo. No joda, está malo, pero de hace rato. Coño, nada más hay dos que tienen calculadora en su casa. No puede ser. $34.54. No, 98,0. No me joda. Ya va, ya va. Sácala de nuevo. ¿Ustedes saben utilizar la calculadora? Mi primera pregunta. Sí, ¿Seguro? ¿por qué no? Es Profesor, disculpe, un curso intensivo creo de que usar calculadora científica. estamos usando un parámetro incorrecto, profesor, por eso es que está dando 800. Creo que es el diámetro de la pieza lo que estamos usando mal. Sí, ya me di cuenta. Si colocamos 22 da 405. O sea, Entonces ok. está malo en acá. Debería ser con 11, porque no vamos a trabajar el diámetro completo, porque con el radio es suficiente. Correcto. Correcto. Ok, entonces eso hay que corregirlo. Y en la tabla también, porque en la tabla dio 405. Sí, Ajá. simplemente hay Ok, que tomamos colocar el... 22. Yo voy a tener que sacar mi calculadora para poder trabajar con usted, pues si no estudio trabajar toda la vida. Es que si lo multiplicamos por 22 da los 405. Exacto, da 810. Da 810. Ahí, entonces hagan la corrección en ese caso. Ahora, listo. Sí, Ya saqué mi calculadora para no tener... Sí. Eso mismo lo vamos a hacer ahora para el afinado. Eso mismo vamos a hacerlo para el afinado. Y sacamos la cuenta de cuál es la RPM que vamos a utilizar para afinar esa superficie. $34.54. Eso da 1158. exactamente, 1157 como y tanto, 58. 1157,49. Perfecto, 1158. Todo lo que le dé por ahí, ponen un número entero y esté redondeado. No importa si hacia arriba o hacia abajo. Ahora vamos con el siguiente parámetro. Dice avance. El avance está dado en milímetros por revolución. ¿Ok? ¿De dónde tomamos ese dato? Avance. En la tabla referencial, si bajamos, ¿dónde cuenta? Que lo puse en otro lado. En la tabla referencial, vamos a la página, creo que es 590. Ajá. ¿Qué página es? La 594. La página 594 de esa tabla, ahí me aparece. Yo voy a buscar más bien mi casilla. Trabajo más cómodo con eso. ¿Qué me aparece ahí? 594. Me dice avances normalizados para tornear con cuchillas de acero rápido. Y me aparece una gama. Me dice gama, avance y aplicación. Yo tengo que tomar una decisión de qué gama es. Si vamos a desbastar a gran pasada, o sea, si vamos a desbastar una pasada grande. Dice pasada con grandes aumentos de material, ¿verdad? Procedentes de forjado a fundición o fundición. O sea, si la pieza viene
forjada, la pieza en bruto viene forjada o viene de fundición, son materiales muy blanditos. Y entonces yo puedo darle avances a eso porque el material es blandito. Si la pieza no viene de ese proceso, o sea, si mi pieza en bruto no viene de ese proceso, evidentemente no es ese avance el que yo puedo tomar. Después te dice, desbastes con pasadas corrientes. O sea, que ese es un desbaste que es para pasadas corrientes, o sea, normales. Pieza con aumentos prudenciales de material, que llamamos aumentos prudenciales de material. Supongamos que nosotros hayamos calculado el material y nos haya dado, en vez de 22, que era el que andábamos buscando, tuviéramos 25. Eso es un aumento prudencial, pues yo tengo suficiente material por si acaso se pueda pasar la herramienta y la rugosidad queda muy feíta, pero tengo oportunidad de repararla. Eso es lo que se llama cuando tenemos aumentos prudenciales de material, que yo tengo suficiente material para trabajar. ¿Ok? Que ese no es nuestro caso, porque nosotros tenemos una longitud, en el caso del refrentado, que escasamente le estamos dando 2 milímetros. Oye, no tengo mucho material para desbastar. O sea, eso significa que ese desbaste tampoco lo puedo tomar, ese avance, perdón. Después te dice la siguiente, pasada única, que está entre 0.4 y 0.6. Y te indica que son piezas que después de torneada son, ¿verdad?, terminadas en la rectificadora. Superficies sin afinado. Ese no es nuestro caso tampoco, porque yo no voy a refrentar esto o no voy a obtener esa superficie y luego la voy a mandar a la rectificadora. ¿Verdad que no? Y no solo eso, sino que yo esa pasada es de desbaste y sé que viene una pasada de afinado. O sea que para nosotros esa no es ese avance. Después te dice, desbaste con pasadas ligeras, ¿verdad? Y dice, piezas pequeñas. Evidentemente no tengo que darle mucha referencia, es decir, una piecita que tiene escasamente 75 o 80 milímetros de longitud por 22 de diámetro. O sea, ¿hay más pequeñas que esas? Sí, coño, hay más pequeñas. Pero esa es una pequeña. Eso significa que ese es el avance para el desbaste que yo puedo utilizar. ¿Está claro? Está entre 0.25 y 0.4. ¿Cuál tomé? ¿Cuál decidí yo tomar? ¿Puedo tomar 0.4? Sí. Sí puedo tomar 0.4 como avance. No hay ningún problema. Pero, en este caso, se decidió, o decidió el programador, que va a trabajar con 0.25. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo sé que si trabajo con un avance pequeño en esa superficie que es pequeñita, ¿verdad?, no me va a variar mucho el tiempo de maquinado. Ahora supongamos que la pieza es grande, yo no puedo utilizar ese 0.25 porque se tardaría mucho tiempo la pieza en refrentarse, tardaría mucho. Entonces, bueno, pero la pieza sigue siendo pequeña. Ah, bueno, entonces utilizo 0.4. ¿Me estoy explicando? Sí, nosotros, bueno, el operador decide el tipo de avance en dependencia del tamaño de la pieza para que no se tarde mucho. Exacto. Y como yo me doy cuenta que no va a tardar mucho tiempo en pasarse, así yo utilice un avance bajito, pues yo decidí tomar 0.25. Pero tiene un porqué. ¿Puedo utilizar 0.3? Sí. Puedo utilizar 0.3.
que no es 0.25 ni 0.4. Pero, como Oscar Richard entiende que cuando da esa clase le pone 0.3 y ellos van a buscar una tabla y no les aparece el 0.3, no les pare la cabeza en decir, ah, coño, pero es que está entre 0.25 y 0.4, es lo mismo. Entonces pongo 0.25 para que vean el 0.25, es por eso. Y me disculpan, porque estoy atentando contra su inteligencia. Pero así lo hago, o sea, me estoy confesando. Pongo el 0.25, porque coño de la madre, me preguntan, ¿de dónde sacó eso, profesor? Ana, revisa la tabla. No, pero es que ahí no está. Madre, pero no es que está entre 0.25 y 0.4. 0.3 no está entre ese valor. Ah, abren la boca. Entonces, coño, pongo 0.25 para que lo vean. Pero pude haber tomado 0.3 de avance, que es el intermedio entre 0.25 y 0.4. Ya. ¿Se entiende? Sí. Seguro. Bueno, por mi parte yo sí lo entiendo, pero si los demás tienen dudas, que pregunten. Bueno, no preguntan y están silenciados. Yo no sé si es que están ahí, se fueron a tomar café y no están aquí. O el No, sí se micrófono entiende, no Sí, les profesor. profe, sirve. ya verifiqué, ya verificamos, correcto. Ok. Sí, profe, estamos aquí. Entonces, ahí lo tenemos. Ah, pero pudiéramos decir que pudiéramos tomar solo el afinado. No, porque no están afinando, están desbastando. Entonces, los 4 valores antes es para desbastar. El del afinado es el siguiente. Entonces, siguiendo en la tabla, ¿verdad? Que tenemos ahí, siguiendo en la tabla, decimos, ¿y cuál es el avance que vamos a utilizar para afinar? Bueno, el avance para afinar tenemos en la misma tabla de avance, me dice, afinado, afinado a punta de cuchilla, así lo estoy haciendo. Bueno, entonces puede ser entre 0,5 milímetros o a 0,15 o 0,2. ¿Cuál tomé? Yo puedo tener un valor entre 0,5 y 0,2, pero como estoy desbastando a 0,25, yo no puedo afinar 0,2. Coño, pana, no le estoy haciendo nada a la superficie, hablando de alisarla, pues, para ponerle las palabras que ustedes dicen, para ponerlo más lisita. Oye, lo puedo poner 0,15. Oye, sí lo puedo hacer, pero de verdad que tampoco le estoy dando un acabado superficial muy fino, pues. Entonces tomé el 0,05. ¿Para qué? Para que el acabado sea lo más lícito posible, lo más pulido posible. Que eso no es pulido, eso es afinado. Pulido es otra acción. ¿Ok? ¿Se entiende por qué tomé el avance para el afinado 0,05? Sí, profesor. Sí. Ok. Entonces ya yo esa columna, esa celda, ya la tengo llena. Bueno, ahí tenemos 0,25 milímetros por revolución para el avance y 0,05 milímetros por revolución para el afinado. Listo. Ahora vamos con la profundidad de corte. Ahí yo sé que me voy a... Déjame respirar. Ya me tomé un traguito de café. Ok. ¿Cómo selecciono yo la profundidad de corte? ¿Por qué selecciono la profundidad de corte? La profundidad de corte es la cantidad de material que yo quiero desprender o que yo voy a desprender de esa superficie hasta llegar a la medida que me indica el plano. Repito, ¿qué es profundidad de corte? Es la cantidad de material que yo quiero quitar con esa cuchilla, ¿verdad? Hasta llegar a la dimensión, ¿verdad?, que me indica el plano.
Esa cantidad de material yo tengo que distribuirla. ¿Distribuirla cómo y en qué? La voy a distribuir entre las pasadas de desbaste y las pasadas de afinado. Yo sé que tengo que darle pasadas de desbaste, una o más, una a juro, y tengo que darle una pasadas de afinado, una o más. ¿Quién decide eso? El programador. Ahora, hay unos parámetros que se consideran para poder tomar esa decisión. Repito, para tomar una decisión de cuál va a ser la profundidad de corte que le voy a asociar a las pasadas de desbaste y a la pasada de afinado, hay algunos factores que yo tomo en consideración. Número 1, la calidad de la herramienta o el tipo de herramienta, pues, para no llamarle calidad, el tipo de herramienta. ¿No tienes una ¿Por farmacia por ahí qué? cerca? Porque las herramientas de corte de acero rápido, ¿Cómo? en dependencia Te voy a mandar de la envergadura, del grosor, del tamaño, de cómo esté afilada la herramienta, yo Yo te voy a puedo darle mandar pasadas de la desbaste lista de la de medicina. mayor profundidad. A ver si preguntas ahí y si depende ¿Qué del llamo yo precio, mayor ponte profundidad? arepa como es para que tú las compres. Más de 1 milímetro. Dale, está. Pero ¿En la si, casa? por ¿En ejemplo, la casa? yo lo que tengo en No mis sé, manos no sé o en el cuánto aquí. torno que yo estoy trabajando, No, una no sé. herramienta de corte Ella y se el le dio tornito es de los pequeñitos, ¿Ah? Y la llamo y la llamo. que llamo yo La llamo, pequeñitos, la llamo y unos no que me responde el tienen teléfono. 500 milímetros de diámetro entre Esa la puntos, paso. o sea, medio metro. La vaina cabe encima de un escritorio. Y las herramientas de corte que utilizan esas, escasamente son de 12 milímetros del tamaño de 12 por 12, pues. Es un cuadradito de 12 por 12. Coño, pana, meterle 1,5 milímetros a esa vaina, estoy reventando la maquinita y estoy reventando la herramienta de corte. Y si la vaina es acero, pues aún más. Entonces, esa decisión de la profundidad de corte está unida ¿a quién? Al tipo de máquina, a la máquina que yo estoy utilizando, al tipo de herramienta de corte, si es acero rápido, y si es de acero rápido, ¿cuál es la que estoy utilizando? Si es de metal duro, ¿cuál es la que estoy utilizando? Y si es de plaquita, ¿cuál es la que estoy utilizando? O sea, que la decisión de la profundidad de corte, de cuánto material yo le voy a quitar, va unido a la máquina que esté utilizando y al tipo de herramienta que esté utilizando y las características de esa física de esa herramienta. Hay herramientas de corte de acero rápido que tienen 3/4 de pulgada, 19 por 19. Eso es una vaina que parece una cabilla. Bueno, coño, cuando yo la afilo, puedo utilizarla para desbastar, no sé, 2, 3 milímetros y no le está pasando nada a esa herramienta. Y por consiguiente, si la herramienta es grande, la máquina también es grande. Pero es ilógico pensar que yo en una máquina de esa envergadura, que a lo mejor tiene 1,50 m o 2 metros de largo de bancada y el volteo es para piezas de, no sé, de 600, 800 milímetros del plato, yo voy a trabajar una piecita de 22 de diámetro. Coño de la madre, esa no existe. A menos que sea la única máquina que tenga, pues. No sé si me estoy explicando. ¿Podría Sí, profe. repetir? Claro. ¿Qué pasa? La decisión para la selección de la profundidad de corte está relacionada
con la envergadura de la máquina y la envergadura de la herramienta de corte. O sea, de qué tamaño es la máquina y de qué tamaño es la herramienta de corte. Si la máquina es grande y la herramienta es grande, yo puedo tomar decisión de darle pasadas de mayor profundidad de corte. Esos son dos factores. El tercer factor, el material. Si el material permite que yo pueda darle pasadas de grandes pasadas, pues. Y siempre estoy hablando del desbaste, porque el afinado, como ustedes podrán saber, el afinado siempre es pequeñito, siempre hay que quitarle poquito material a grandes RPM para que la superficie quede con una rugosidad superficial lisita, coño, para seguir utilizando sus palabras. O sea que yo no estoy hablando del afinado, estoy hablando del desbaste. Esa decisión, entonces tenemos tres cosas: la máquina, la envergadura de la máquina, la envergadura o las características físicas y mecánicas de la herramienta, y si el material me lo permite. ¿Por qué le digo si el material me lo permite? Uno es las dimensiones. Si yo tengo dimensiones o sea, que yo calculé la sobremedida del material y tengo suficiente material para ir quitando, pues evidentemente doy pasadas de profundidad grandes pasadas de profundidad de corte. Y si el material puede ser que lo haya calculado con sobremedida, pero es extremadamente duro, yo no puedo darle profundidades de corte tan profundas porque me reviento la máquina, así la máquina sea grandota, así la herramienta sea grandota. Si el material es extremadamente duro, su resistencia a la rotura es muy alta, y estamos hablando sobre 140 o 180 kilogramos sobre milímetro cuadrado, coño de la madre, no lo puedo cortar. Reviento la herramienta, reviento la máquina, el material se jode y nunca le corté nada. Entonces, repito, tienen tres factores para poder tomar la decisión de cuál es la profundidad de corte. Una, la envergadura de la máquina. Dos, la envergadura de la herramienta o el tipo de herramienta de corte que esté utilizando. Si es acero rápido, si es metal duro o si es de plaquita. Y tres, si el material me lo permite. Entonces ya tengo, de los tres, tengo dos. De hecho, tengo los tres. La pieza es pequeñita. Ah, coño. La sobremedida no es muy amplia el tema de la sobremedida. La herramienta de corte es de acero rápido, o sea que es la que menos profundidad de corte permite en esas características. Eso significa que lo máximo que yo puedo darle profundidad de corte a una herramienta de ese tipo, a una pieza de esas características, está dado entre 1 y 1,5 milímetros. Quitarle más, pudiera, sí se puede, pero tuviese que aplicar en algunos casos, ¿verdad?, refrigerante. ¿Por qué? Porque, coño, pana, se calienta la herramienta, pierde el filo, tengo que estar desmontando la herramienta para volverla a afilar, porque a mí me dio la gana de quitarle 2 milímetros, coño, tu madre, quítale menos para que te tarde menos tiempo. Entonces, por eso tomé café. La decisión para qué profundidad de corte utilizar va unida a esos tres aspectos: máquina, herramienta, material, y dentro del material, la dureza del material y el tema de la sobremedida, si tengo o no suficiente material. Hasta aquí, ¿me he explicado? Sí. ¿Seguro? Sí, sí, profesor. ¿Lo escribieron? Sí, Sí, también. Sí. Ok.
Bueno, yo lo estoy Tengan grabando. cuidado cuando yo digo que lo escribieron. Porque eso es pregunta Claro, para prueba. lógicamente es Bueno. importante. Todo, A ver, realmente. ya está. Eso significa que aquí en esta celda ya yo tomo la decisión de cuánto es el valor. Eso es un rango, eso no es un valor estricto, porque puede ser 1 milímetro, lo puedo poner en 1,5. Puedo dar una pasada de desbaste de 0,5 para que sepa. Dice, ¿por qué, profesor? Digo, bueno, porque eso se llama semiacabado. O semiafinado, pues. Para decirle semiacabado, pues se oye feo, ¿verdad? Candy, cuando te dice, coño, que medio acabé, coño, ¿cómo fue esa vaina? O acabaste o no acabaste. Sí, claro, eso se oye muy feo, coño. Exacto, exacto. Ese- Soy medio hombre, coño, no, ¿eres hombre o no eres? Habla claro. Habla claro. O sea, bueno, lo que pasa es que, bueno, a veces sí, a veces no. Coño, pana. No, yo prefiero Coño. pasarte para el otro. No, te paso para el otro bando de línea. ¿Verdad? De una vez, porque tú no estás De una definido. vez. No. Ya yo, a lo mejor tú no estás definido, pues yo te paso para el otro lado y listo, para el otro bando. Ya. Juega para el otro equipo, ya, listo, se acabó. Exactamente. Entonces eso, hay unas pasadas que se llaman de semiafinado que mantienen las mismas revoluciones del desbaste, mantienen las mismas RPM del desbaste, pero su profundidad de corte es menor. Eso llamamos nosotros, ¿verdad? Semiafinado. Y ustedes me preguntarán ahorita, ¿por qué eso es así, profesor? Digo, yo te tendría que pasar a un pizarrón para que ustedes vean cómo la herramienta de corte va dejando una huella cuando pasa sobre la superficie. Si yo esa huella, cuando hago una pasada de 1.5, deja una huella mucho más profunda. Cuando hago una pasada de 0.5, la huella es menor. Claro. A pesar de que está pasando por el mismo sitio, a la misma velocidad y con el mismo avance. O sea que el paso es el mismo. Pero la huella, como le quité poquito material, la huella es más finita, pues. Y cuando le doy entonces los parámetros para afinar, oye, la superficie es mucho más cómodo para lograr la superficie que me exigen en el plano. Eso es lo que pasa. Yo puedo tener unos valores, un rango de valor para el desbaste que va dado entre 0,5 en el caso de las herramientas, como ya le dije, acero rápido, pieza pequeña, material blandito y tal, hasta 1,5. O sea, logrando todos esos valores, analizando todos esos aspectos para decidir cuánto es la profundidad de corte, eso significa que tenemos ahí esa oportunidad. Y me dicen, oye, el acabado superficial es tal. Ok, yo puedo decidir que le voy a dar tantas pasadas de desbaste, una pasada de semiafinado y después hago la pasada de afinado. Para yo no meterlos en ese roster de si es afinado, semiafinado o desbaste, yo siempre los pongo en desbaste y afinado. Y el de semiafinado, ¿qué es lo que hago? Les doy 2 pasadas de afinado, pues. Ya. Profesor, te estoy dando 2 pasadas de afinado. Vale, panita, está bien, pero esa no es así. Eso no se hace. La pasada de afinado es 1. Esa es la que paso yo de afinado. La que pase antes del final siempre es semiafinado. Eso es un preámbulo, eso no los voy a meter por esa vía. Eso significa que la profundidad de corte va relacionada a esa característica, a ese rango, que va a estar
entre un valor bajito, de 0,5, de 1 milímetro, hasta 1,5 en estas condiciones. Máquina convencional, pieza pequeña, material blandito y herramienta de acero rápido. ¿Estamos claros? Sí. ¿Por qué se tomó la decisión de ese 1,5? Vuelvo a preguntar. Vuelvo a preguntar lo de la profundidad de corte. ¿Se entendió por qué se tomó la decisión de ese 1,5 que aparece ahí? Sí. Ok. Si el resto se quedó callado, es porque entendieron. Gracias. Eso significa que yo ahora me voy al plano, y digo, en esa primera columna, ¿cuánto material voy a quitar? Y se decidió que le voy a quitar en esa superficie, le voy a quitar 2 milímetros. Le voy a quitar una pasada de 0,5 de afinado, eso es a juro, no puede. Alguien me podrá preguntar, profesor, pero le puedo dar un afinado de menos. Con herramientas de acero rápido, posiblemente, pero tendría yo que afilar la herramienta muy bien. O sea, con una herramienta bien aguda, tal, sí pudiera ser. Pero si la herramienta no está bien afilada, perdón, es muy difícil darle una pasada de menos de 0,5. No lo corta. No la agarra, pues no agarra. No le hace material. nada Le prácticamente. pasa la cuchilla por encima y no le hace nada a la superficie. O sea que yo les puedo Patina. decir. Patina, la broma patina. Sí, Patina en la pieza, pues. sí, no le hace nada. Entonces, por eso les digo que lo menos que se le puede quitar con una herramienta de acero rápido es 5 décimas. Y queda bastante bien, pues. Si la cuchillita está bien afinada y el material es un material, queda muy, muy bien acabada la pieza, la superficie. Entonces, ya sabemos que con acero rápido, lo menos que le podemos quitar es 5 décimas. Eso quiere decir que ya yo tengo las pasadas de afinado, la profundidad de corte para lo que es torneado, que va a ser 5 décimas. Ah, bueno, si ya yo sé eso, ¿cuánto material me queda? 1,5. Ah, y es el valor mayor que yo puedo utilizar para el desbaste. Se acabó la fiesta. Ok. O sea, voy en sentido contrario. Yo tengo que quitarle 2 milímetros. Pero ya yo sé que lo menos que yo le puedo quitar para la pasada de afinado es 0,5. Ah, bueno, panita. Listo. Le doy una pasada de 0,5 de afinado y ¿cuánto material me queda? 1,5, porque decidí que le voy a quitar 2. Ah, entonces me queda 1,5. Y el 1,5 es la pasada de desbaste más grande que yo puedo hacerle con esa cuchilla, con esa máquina, en ese material. Entonces, listo. Doy una pasada de 1,5 de desbaste y una pasada de 0,5 de afinado. El tema de la profundidad de corte, la celda de profundidad de corte, ¿se entendió? Sí. Sí, profesor. Sí. Sí, profesor. ¿A alguien más que le funcione el micrófono? Sí, Ok. profe, funciona. Sí se entendió. Ok, Sí, profesor. listo, perfecto. Eso significa que ya yo
tengo de la primera columna el 1, 2, 3, el cuarto parámetro de corte definido. El primero es la velocidad, el segundo los RPM, que sabemos que le vamos a hacer esa modificación. El avance, ya sé por qué lo tomé, de dónde lo tomé y qué decisión tomé para eso. La profundidad de corte la acabamos de terminar de ver. ¿Qué me queda? El tiempo de maquinado. Ese tiempo de maquinado está firmemente relacionado con otra ecuación que aparece en las tablas referenciales. Ese tiempo de maquinado es igual a la longitud que va a viajar, caminar, avanzar la herramienta de corte. La dividimos entre el avance, para cómo va a estar los pasos que va a dar, y ese avance está multiplicado por las RPM, que las vueltas que está dando esa herramienta, esa pieza, perdón. Vuelvo a repetir. El tiempo de maquinado es una relación que existe entre la longitud que recorre esa herramienta y la dividimos entre el avance que se le está dando a esa herramienta, ¿verdad? El avance que da dando esa herramienta multiplicado por el número de vueltas, por las RPM. ¿Se entiende? Eso. ¿Sí? ¿O no? Sí. 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 Ok, Sí. listo. Está la fórmula. Y eso, todo ese valor que está ahí, longitud L dividido entre el avance, que es igual a S en todos lados, ustedes van a conseguir a nivel internacional que cuando ustedes vean en máquinas de herramientas una S, esa S está relacionada con el avance. ¿Por qué? Porque ese avance en inglés es steep, es paso, pues. ¿Sí? Ok. Es por eso que los gringos nos tienen metido estamos colonizados. Pero es eso, pues, en todos lados. En Europa, tal. En otros lados, yo soy más anti-yankee y le pongo A. Se acabó. Y le pongo, para peor del caso, AB, para que no se me confunda con el A de afinado. ¿Ok? Y de eso yo tengo una anécdota. Cuando yo era estudiante en el tecnológico y entendía perfectamente a qué estaba trabajando, yo le cambiaba, por ejemplo, el tema de espesor. El tema de espesor, cuando hablamos de espesor, en todos lados, todas las ecuaciones, o en esa época le llamábamos fórmulas, tenían una connotación que decía T, que la broma era T. O sea, cuando tú veías T, era espesor. Igual que la H, esa coño madre. H era altura. Yo no sé dónde coño sacaron que altura era H. Cuando me enteré de que la H era por height y que la T era por thin, de espesor, y yo toda mi vida he sido anti-yankee, toda mi vida, no es de ahorita. Entonces yo le cambiaba las nomenclaturas a eso. Y venía el profesor a decirme, eso está malo, Richard. Pues, ¿por qué está malo, profesor? Bueno, explíqueme, pues. Me sentaba con el tipo. No, porque ya me sacaste este valor. Digo, arriba dice, altura, AL, espesor, coño, que tú siempre estás cambiándome la vaina, entonces yo tengo que corregirme, a veces es un peo. O sea, lo que sí que le decía, no se lo decía así, pero... bueno, profe, pero no se lo puse. Oye, pero utiliza los mismos letricas, pues como que yo te diga, RPM es igual a N por BC por 1000 entre pi
por diámetro y yo le pongo el símbolo de phi. Yo, Oscar Richard, pues. Entonces lo pone otro. Entonces, yo no le pongo D, pues. Ahora, ¿está malo? No. Eso lo hacía yo. Bueno, en este caso, es eso. Pues. Cuando ustedes vean por ahí la S, es avance. Por el tema del paso, pues. De skip. Entonces, el tiempo de maquinado es eso, la longitud que recorre dividido entre el avance por el número de revoluciones que está girando esa pieza. Todo ese valor, todo ese factor está multiplicado por el número de pasadas que tiene que dar esa herramienta. Si va a ser una, es una sola. Si va a ser 2, 3, 4, 5, el número de pasadas, tú lo tienes que multiplicar. ¿Ok? Entonces, en esa primera columna, tenemos que hacer esa operación. Sustituir los valores de L. ¿Cuál es L? Esa distancia, que es esa longitud que tiene que recorrer. Ah, bueno, sabemos que son 11 milímetros. Entonces, 11 milímetros dividido entre el avance para el desbaste, que es 0,25, por las RPM, que son 810. Listo. ¿Cuánto da ese valor? Mediodía. Lávate las manos. 3/4 de día. Ya me estoy arrechando. 0,05. Ok. 11,200. Exactamente. Eso significa que ese valor que está ahí lo tengo que multiplicar por el número de pasadas. ¿Cuántas pasadas estoy dándole ahí? ¿Cuántas pasadas le estoy dando de desbaste? Una. Una de 1.5. Una. Una sola. Exacto, una sola. Entonces, coño, me da 0,5. Ya, listo. O 0,6, pues puede dar 0,55, no sé cuánto. Aló, ¿me escucha? Ese es el tiempo que se tarda. Minutos. ¿Por qué da minutos? Él está dado en qué? En Milímetros. milímetros, El avance. ¿verdad? ¿El avance está dado en qué? En milímetros Cuidado. sobre las revoluciones. Ok, milímetros por revolución. ¿Y las RPM? En Revoluciones por minuto. Ujú. Revoluciones se da con revoluciones, milímetros se da con milímetros, y nos queda minutos. ¿No es así? Correcto, sí, correcto. Entonces, Una el tiempo pregunta. me queda en una unidad de tiempo que es minuto. Entonces me da 0,6 minutos. Si yo lo multiplico por 60, como para darme una idea, porque si yo te digo, mira, da 0,6 minutos, yo no sé ni que si es rápido o si es lento, yo sé que es menos de un minuto, pero ¿cuánto es eso? Entonces yo lo multiplico por 60, solo para darme una idea. ¿Verdad? Si yo multiplico ese valor que me dio 0,6 por 60, ¿cuánto me da? 36, coño, pana, no necesito una calculadora para esa vaina. O sea, me da 36 segundos. Medio minuto. Ah, coño, la vaina lo hace rapidito, para arrancar y pan. Y ya terminó. ¿No es así? Todavía están sacando los dedos para sacar la cuenta. ¿Tienen los zapatos puestos o se los quitaron? Para que se utilicen los dedos de los pies también. Les pregunto. ¿Pero qué fue lo que dijo, profesor? ¿Puede repetirlo? No le escuché. Que para darme una idea si el tiempo que me está dando Ok. es un tiempo lógico relacionado con el trabajo, me dio 0,6 minutos. ¿Verdad? Correcto. Ok.
Pero yo, si te digo 0,6 minutos, ¿está bien o está mal? Solo para entender. No lo sé porque, oye, no sé cómo contabilizar 0,6 minutos. Claro. ¿Puedes? No. Contabilizar 0,6, no puedo, no sé. Ah, bueno, lo llevo a segundos. Para pasar de minutos a segundos, lo que tengo que multiplicarlo por 60. ¿No es así? Un minuto es igual a 60 segundos. Claro. Ah, bueno, se multiplica Ok. ese valor. Claro, eso me ¿Ya? da... 0,6 por 60 me da 36 segundos. Correcto. Ah, coño, ya 36 segundos si veo. Ah, mira, la cuchilla toca aquí y para recorrer 11 milímetros, yo tomo el tiempo, Son 36 segundos. medio minuto. Ah, coño, sí, es un tiempo que es lógico, pues. Está, Ok, entiendo. digamos, eso es todo lo que hice, pues. ¿Que lo tengo que poner en la tabla? No. Claro. O sea, para tener una mejor referencia de cuánto va a ser Eso el es tiempo, todo. o sea, se multiplica por 60, porque claro, no podemos decir va a durar 0,6 minutos. O sea, ¿cómo vamos a saber Ajá. cuánto es eso? Realmente. No sé, no lo puedo relacionar, pues. Exactamente. O sea, en mi mente no lo puedo ver. Ok, es preferible multiplicarlo por 60 y ya, ya ahí obtiene el estimado de cuánto sería. Claro, entonces tú dices, oye, sí es lógico. Y dejo eso en minutos, pues. Da 0,6 minutos. ¿Por Ok. qué? Porque yo sé que al final de todo este cuento, yo tengo que sumar todos esos tiempos, tanto los tiempos que da el desbaste, más todos los tiempos que da en el afinado, Ok, y sumarlo para saber cuánto tiempo coño me tardo yo en mecanizar toda la pieza. ok. Entonces lo dejo en minutos, porque seguro que si me da un tiempo muy grandote, igual, te da 1670 minutos, tú lo puedes relacionar. Tampoco. Habría que hacer la conversión para No. tener más o menos una idea. Lo llevo a horas, Ajá. ¿verdad? Lo llevo a horas y yo digo, ah, bueno, me tardo 5 horas, me tardo 7 horas, me tardo 8 horas. Ah, es un día de trabajo, son 2 días de trabajo. ¿Me explico? Sí, correcto. Y tú dices, ah, bueno, esta pieza, y la ves, esta pieza, con esa geometría, tantas vueltas le tengo que dar, la herramienta, coño, el material, tengo que quitar bastante, coño, sí, se puede tardar 2 días hacerlo, o un día hacerlo, o 4 horas, ah, sí, se tarda. Ah, entonces estoy en lo cierto, pues estoy trabajando sobre lo cierto. Entonces te dice, por ejemplo, ese es para el caso de Ricardo. Me dice, me dio un tiempo de esa piecita de hacerlo en 24 horas. ¿Te parece lógico? Coño. Esa piecita, esa, Ah, eres tú el que que me te estabas dé llamando, 24 ¿para horas. qué? O 2.860 Averiguar en una farmacia para ver si minutos. se compran las medicinas hoy. Tú dices, coño, pana, hay algo que calcule Sí, pero mal ella aquí. llamó para alguna farmacia y le dijeron que estaba cerrado. Déjame revisar. Porque Claro, porque son poquitico, 4 pasadas, 5 Hoy vainas. es miércoles, digo, hoy es jueves. La gente cierra temprano. Y yo no lo puedo ver. De 80 por 22, la dibujo. Si yo no puedo visualizar en mi mente que una pieza de 80 por 22 y no tengo idea, la dibujo. Agarro una regla, pongo 22 milímetros, agarro otro lado y la pongo 80 y digo, pana, es una piecita chiquitica, ¿cómo voy a tardar yo y hacerle, no sé, 14 superficies ahí, tal? Mierda, ¿cómo voy a hacerlo ahí? Eso no es lógico, pues. Déjame revisar porque no puede tardarse tanto tiempo en hacer esa pieza. Y no poner un número ahí por ponerlo para decir que lo hice. Eso es lo que quiero llevar al final. Ahora, mi pregunta. Esa primera columna, con ese primer tiempo calculado, ¿se entiende? Sí. Sí, profe. ¿O no? ¿Ah? Sí, profe, sí. Ya estamos bien. Ok, perfecto. Eso mismo hay que hacerlo, pero ahora con el afinado.
ponerle, la longitud es la misma, el avance se modifica y las RPM se modifican. O sea, el avance ahora es más poquito a poco, que es 0,05 milímetros por revolución. Y las RPM se multiplican, pues, que son, no sé, 1400, no sé cuánto, 1300, no sé qué. ¿Qué número le da ahí? Pero se repite que se me quedó como colgada esta broma en el internet. No sé qué pasó. ¿Usted me escucha? No, la mente es lo que te quedó colgado. Que tienes que hacer lo mismo que hiciste para el desbaste, pero ahora con los datos del afinado. Ah, ok, listo, copiado. No, lo que pasa es que se escuchó así, no sé nada. Quedé nula. Y que, Estaba ok. masticando en una arepa que todavía está fría. Ah, ok, pues no la calientas en el microondas, pues. Yo no utilizo microondas en mi casa. Ah, muy importante. Muy importante. ¿No saben eso? Que el microondas en Japón ya lo están Sí, eliminando. lo que pasa es que el microondas tiene no sé qué broma que acelera las células cancerígenas, ¿no? Sí. Te voy a decir una vaina. Desde que salió el microondas, yo tengo un microondas aquí en la casa. Yo tengo un microondas, desde que Ah, me bien. puse de razón. Bueno, yo también, desde que salió. Y lo fui cambiando y compré unos gigantescos, que no sé para qué compré esa mierda tan grande, pero bueno, la compré. Profesor, Eso el como tiempo más grande, que la vaina rara. Es lo que me enteré de que la vaina jode todo. Pero yo decía, coño, es que calienta por aceleración de partículas. Yo digo, esa verga se jode. Algo está jodiendo ahí, eso no está bien. Porque aquí las cosas se han calentado. Mi mamá no calentaba la verga sino a leña, y la verga salía bien buena. Y Profesor, después, disculpe que lo interrumpa. salía de onda las vainas. Y después con gas, y las vainas salían más o menos. Y yo dije, coño, microondas, la evolución, la vaina, el avance tecnológico, la vaina, Cuando te pones a revisar, la mierda es aceleración de la célula. Esa mierda la tienes que desconectar. Sí. Y dije, no, más nunca. En mi casa, mi esposa y mis hijos, le encanta el microondas. Pues. Agarré y lo jodí. Y dije, no, que lo voy a limpiar, Iván. Pan, y le desconecté 2 vergas y la mierda no. Ah, ok. Entonces me dice, ay, que lo voy a mandar a arreglar, págalo tú. Entonces, como no tengo para pagarlo, No, lo jodí más. Lo que le había hecho era desconectarle los huevos ahí. para que la vaina no llegara al costo, no llegara. Claro, entonces la jodí bastante. Y yo, no, sí, bueno, mándalo a arreglar. Pero eso lo digo ahorita así duro porque mi esposa no está en la casa. Ah, ok. Acá de salir. Entonces, mándalo a arreglar, pues. Me dice, mira, vale, no sé, $50. ¿Qué? No jodas. Bueno, págalo tú, pues. Tú quieres microondas, págalo y lo dejas ahí. Yo no voy a pagar esa, no, yo menos. Pero es porque no entienden de que toda la comida, eso es lo que sirve para calentar el agua. Ah, figúrate. Es lo único que nos jode.